El tercer tema del bloque 1 se llama comprensión de textos. ¿Cuál es la finalidad de este tema? Bueno, conocer cómo se estructuran los textos, qué características tiene su propia estructura, y que con esto ustedes puedan, cuando lean un texto, pues identificar esas características e interpretarlo de forma correcta o entenderlo o alcanzar a comprenderlo. Y también, si ustedes tienen necesidad de redactar un texto, que sí la van a tener por lo menos en la semana 5 con su proyecto multidisciplinario para esta materia y literatura, recuerden de su ensayo. Entonces, bueno, pero en general para su vida pues les tiene que servir todo esto, ¿sale, chicos? Entonces, vamos para allá. Comenzamos con definir qué es un texto. Si bien tenemos claro que un texto es una serie de caracteres o letras que nosotros visualizamos e interpretamos, pero de una forma más profunda podemos decir que el texto es la unidad fundamental en el proceso de comunicación escrito. Es decir, no hay comunicación escrita sin texto, que a su vez está compuesto por signos. Como característica posee coherencia e intención comunicativa y es de carácter social. La intención de un texto siempre es comunicar un mensaje. Puede variar el tipo de mensaje que quiero comunicar, puede variar el tipo de texto que estoy empleando de acuerdo a ese mensaje, sí, pero invariablemente la intención es comunicar un mensaje y por lo tanto, pues su carácter social es inminente. ¿Cuál es la estructura general de un texto? Me pueden decir letras, pues sí, efectivamente, letras y signos de puntuación, pero los textos están formados por párrafos, párrafos que a su vez están formados por enunciados y enunciados que a su vez están formados por palabras. Ustedes ya saben hasta aquí. ¿Por qué? Porque saben el tema de la estructura de una oración, ¿no? Sujeto, predicado, eh, en fin, ustedes ya saben estructurar una oración. Eso nos lo enseñan desde primaria. Entonces, con esas oraciones nosotros estructuramos párrafos y también lo hacemos. Ustedes cuando toman apuntes estructuran párrafos. No sé si de manera correcta todos lo hacemos, pero estructuramos párrafos. Y el cúmulo de párrafos es un texto. Bien, ¿cuál es la estructura que lleva un texto? Pues lleva un planteamiento, un cuerpo y una conclusión. Si es un texto formal, también lleva un título, o semiformal al menos. ¿Por qué lo digo? Tal vez si yo estoy tomando algunos apuntes, no le pongo título, no le pongo nombre a ese apunte, simplemente pues lleva una serie de párrafos y ya. Pero siempre la estructura de un texto bien redactado lleva planteamiento, cuerpo y conclusión. Lo hemos escuchado más probablemente como introducción, desarrollo y conclusión. Lleva relación. La introducción es el planteamiento de la idea principal, el desarrollo del núcleo temático, el cuerpo, y la conclusión, la síntesis de la información, más su título. En el caso de su ensayo, ustedes le van a asignar un título, el título que consideren de acuerdo a su ensayo, y viene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sale? Así se estructuran los textos. Bien, ¿qué características tiene un texto? Es adecuado, es decir, la redacción debe estar acomodada a las condiciones de tal forma que resulte conveniente en determinadas circunstancias. Esto quiere decir que la forma en que yo planteo el texto debe ser conveniente al tema, a la idea, al mensaje que se quiere transmitir. Además de que debe acomodarse, debe ser coherente. ¿Qué es una coherencia? Pues establecer una relación lógica entre las ideas. No puedo estar hablando de un tema y de repente meter una idea aislada porque entonces ya no tiene coherencia, ya no tiene una relación lógica. Por lo tanto, no se complementa con una idea que salga de contexto, entonces ya no se va a entender.
ya no va a ser coherente y el mensaje puede captarse incompleto o dificultar la interpretación del mensaje. Debe estar cohesionado, quiere decir que hay una conexión armónica entre las diversas partes del texto. El uso del léxico también es importante de acuerdo al tipo de texto que estamos escribiendo, si es formal o informal nuestro texto, si le estamos escribiendo un texto a alguien, o también si, digamos, es una cuestión, por poner un ejemplo, ¿no? Ahí dice, el léxico puede ser técnico, coloquial, vulgar, oculto. En el ensayo, como es una perspectiva mía, yo puedo utilizar el lenguaje coloquial oculto. Tal vez técnico no, porque el tema del que van a hablar es algo mío, una opinión personal, entonces tal vez en ese caso no necesite ser técnico, a menos que fuera un ensayo científico quizás. Puede ser coloquial oculto, dependiendo ya de ustedes. No puede ser vulgar tampoco, porque los repruebo. Pero lo que sí es un hecho es que el tipo de léxico, de acuerdo al texto que estoy realizando, debe ser uniforme. Es decir, yo no puedo estar realizando un artículo científico, ¿verdad? Y utilizar mi lenguaje técnico y de repente cerrar con una frase vulgar, ¿verdad? No tendría sentido. Entonces, no se puede. O bueno, si estoy realizando un artículo científico, no puedo utilizar el lenguaje coloquial, debo de apegarme al lenguaje técnico científico, ¿sale? Porque lo va a leer la comunidad científica. Entonces, más que nada es eso. Y el contexto, que es, bueno, todo el entorno, ¿no? Dice que es todo lo que rodea el texto, circunstancia, lugar y tiempo en el cual se está produciendo el acto de la comunicación. Entonces, de acuerdo al contexto, reitero, ¿no? Si yo voy a realizar un artículo para que lo lean ustedes, o realizo un artículo en mi maestría para que lo lea el cuerpo académico de la universidad, pues lleva un contexto diferente y entonces a ese contexto se ajusta todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, debe de tener un contexto también congruente de acuerdo a las circunstancias en que se está desarrollando el texto. Ahora bien, decíamos que el texto está integrado por párrafos. Entonces, un texto se compone por uno o más párrafos, normalmente son más de un párrafo, pero si fuera un solo párrafo también es texto, ¿no? Los párrafos son las unidades formales y significativas más amplias de un texto, porque los párrafos nos permiten estructurar la información. De esta que hablábamos, de la coherencia, de la cohesión, de la forma clara y todo, pues el texto es el que nos va a permitir dar ese orden, esa hilación y esa coherencia en lo que estamos realizando. Características o partes de un párrafo. Ahorita vemos la parte interna, pero de forma general dentro del texto. Si ven aquí identificado con un puntito amarillo o naranja, disculpen mi daltonismo, pero aquí hay un punto de aparte. Y característica del punto de aparte es que lo sigue un espacio en blanco antes de iniciar el otro párrafo, y cuando es el último párrafo manejamos lo que viene siendo el punto final. Esto, cualquier tipo de escritura, aún sea informal, comúnmente se utiliza. Si ustedes están tomando apunte, pues marcan su punto de aparte si ya van a cambiar de idea. Aunque no estén escribiendo tal cual lo que está en la diapositiva, si ustedes están tomando sus propias anotaciones, también al hacer un cambio de idea en su anotación, utilizan el punto de aparte y cuando terminan el punto final, ¿no? La sangría que está del lado izquierdo, tal vez en una escritura informal no la ocupen, ¿no? Pero en una escritura formal siempre se utiliza la sangría. Entonces, bueno, esas son las características generales del párrafo, y las características internas o su estructura es la siguiente, ¿sí? La primera frase es similar a la estructura general del texto. La razón es simple. Un texto está compuesto por varios párrafos. Entonces, la estructura interna del párrafo, por decirlo así, es primera frase, frase intermedia o frases intermedias, porque puede ser más de una, y cierre. Entonces, la primera frase dice que debe introducir la idea central, por lo tanto es el elemento más importante. En mi párrafo, la primera frase me tiene que dar una idea central. Después
poner una o varias frases intermedias, que es las que van a desarrollar mi idea principal, y concluye con una frase de cierre de mi idea principal. Todo gira en torno a la idea principal, por eso dice que es el elemento más importante de un párrafo. Establezco la idea, la desarrollo, concluyo. Bien, las oraciones, las ideas principales, las frases, son planteadas a través de oraciones, como decíamos. ¿Por qué? Porque el texto está integrado por párrafos y el párrafo está integrado por oraciones. Estas frases son oraciones. Dice que la oración principal enuncia la parte esencial. Dijimos, la idea principal. Y las oraciones secundarias pueden ser coordinadas o subordinadas. Las coordinadas, o la diferencia es que las coordinadas poseen un sentido completo y las subordinadas dependen de otra para poder tener sentido. Ambas son secundarias, principal solamente hay una. No puedo meter dos ideas principales en un párrafo, no es conveniente, va a generar confusión. ¿Puedes meter otras ideas secundarias en torno a la principal? Sí, eso es lo correcto. ¿Sale? También dentro de su misma estructura, y tiene que ver con lo que decíamos, la unidad. Un párrafo solamente puede contener una idea fundamental. ¿Por qué dice que se rompe la unidad cuando se introduce una idea complementaria ajena al tema que se pretende desarrollar? Por eso es importante que exista la unidad, una sola idea principal en el párrafo. También debe tener cohesión. Quiere decir que las oraciones deben estar cohesionadas, deben tener como embonar bien para que sea clara la idea. Independientemente de que se lea bien o no, la finalidad es que el mensaje se capte con claridad. Ahora bien, si además de eso utilizas un lenguaje formal, pues se va a leer además bien, además de entenderse la idea de forma correcta, ¿sale? Pero la finalidad pues es transmitir el mensaje, porque si no eres capaz de transmitir el mensaje en lo que estás escribiendo, pues pierde sentido la comunicación escrita, ¿sale? Después la extensión. Hay autores que dicen que la extensión de un párrafo no debe ser de más de 7 o 10 líneas. Hay autores que dicen que un párrafo puede ser de 2 o 3 líneas y que esto no representa un problema. Sin embargo, lo cierto es que la extensión va a depender mucho del tipo de texto que estamos utilizando y sobre todo de la idea que se pretende transmitir. Por eso dice, la extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de texto que se pretenda redactar. No puedo limitarte la escritura a decir solamente 5 líneas, porque entonces tal vez tu idea quede incompleta. O tal vez tu idea es demasiado concreta y al obligarte a escribir más, escribas lo que se llama coloquialmente paja, o lo que dice, o como dice la chaviza, echas el chorro, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de escribir más y por cubrir las líneas, pues escribes cosas que ni siquiera necesitas. Entonces, bueno, por eso es que la extensión de un párrafo va a depender más que nada de la intención comunicativa y el tipo de texto que se está redactando. ¿Vale, chicos? Bien, aquí les puse algunos errores al redactar, que son bastante comunes, considero. El primero dice, evita reducir dos oraciones con verbos de argumentos distintos que se expresan por preposiciones diferentes. Es decir, cuando tenemos dos verbos en una misma idea, no debemos reducirla o tratar de reducir la oración por abreviar. Esto es incorrecto e impreciso. En el ejemplo dice, no es correcto decir, el director asistía e intervenía en las juntas. Si bien la idea se comprende, estamos ante una imprecisión de redacción. La forma correcta sería separar los verbos. El director asistía a las juntas e intervenía en ellas. ¿Sale? Estamos separando los verbos.
Aquí en la forma incorrecta, estamos uniendo asistía e intervenía solamente con la preposición. Abajo estamos terminando, el director asistía a las juntas e intervenía en ellas, ¿vale? Es más breve la de arriba, sí, pero es una imprecisión de redacción, ¿vale? Ojo ahí. Otro error también común dice, si es breve es doblemente bueno. ¿A qué me refiero? Lo que les decía hace ratito cuando ponía el ejemplo de que les decía que echaban el choro o ponían paja para cumplir cierta cantidad de líneas o cierta extensión en el texto. Bueno, esto no es correcto a la hora de redactar. Dice, si es breve es doblemente bueno, así que evita los elementos superfluos. Entonces, eso que ustedes llaman choro y yo paja son elementos superfluos en el texto. ¿Sale? No es correcto decir el dirigente tenía unas diligencias pendientes. Primero el contexto. Hablamos de un dirigente, quiere decir una persona que dirige o es líder, puede ser de alguna asociación civil, de algún partido político, de algún sindicato, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que el líder o el dirigente tenía que hacer algunas cosas, diligencias, y no las había hecho, por eso estaban pendientes, ¿no? No es correcto decir el dirigente tenía unas diligencias pendientes, la forma correcta sería decir el dirigente tenía diligencias pendientes, que quiere decir que la palabra unas está de más, porque ya está sobreentendido. Cuando yo digo que tenía diligencias pendientes, ya estoy hablando en plural al decir diligencias, entonces no dije tenía una diligencia pendiente, sería para precisar que me refiero solo a una. Pero si yo digo unas, o sea, varias, diligencias en plural, pendientes en plural, pues unas sale sobrando. ¿Sale? Si quisiera precisar que era solo una, pudiera decir una sola diligencia pendiente y ahí sola sobraría, sería una diligencia pendiente. ¿Sale? Más o menos, espero haya quedado claro, si no me lo hacen saber. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, comentario? No, profe. Bueno,